Hardfighter. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Dani? Bien, muy bien, ya sabes. Llamémoslo golfería o pequeña delincuencia. Sí. Pero tú has estado a punto, ¿no? Bueno, yo cuando era más chavalín igual sí era un poco más liante, pero últimamente ya llevo mucho tiempo muy tranquilo, estoy con mi música viviendo tranquilo, bien. Pero eso en tu caso. Pero que no ves a tu alrededor que hay. A mí me pasa, es que. Claro, no todo el mundo tiene la misma suerte que yo, Claro, lógicamente. pero yo siempre lo he llamado rap kinky. Pues en tus vídeos, hostia, hay vídeos que son muy duros. Sí, ¿Eso es lo que ves tú en la calle? sí, realmente es que es lo que hay, la verdad. Habrá gente que diga, este está flipando, pero según en qué círculos y en qué ambientes y en qué sitios, pues sí es lo que hay. Tú lo sabes. Sí, sí, no, totalmente. En ese vídeo, a mí más de uno me ha dicho, dice, hostia, yo me encuentro a este tío y le tengo miedo. Como que, Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. Pues bueno, digamos que... ¿Por qué se lo hiciste tú? Sí, bueno, me lo grabó una gente y tal, que la verdad es que los chavales funcionan bien. Pero bueno, eso es un sitio de ahí de unos contactos que yo tengo, unos amigos, una historia, se nos ocurrió hacer eso. Caballos, armas, todo lo que hay Claro. ahí. ¿Cómo se llama? El vídeo, Sí. Original Kinky. Original Kinky, claro. Es que se llama así, claro. No, es que es bordado. Sí, ese le llama mucho la atención a todo el mundo, porque sí, es un poco eso de algo que yo creo que de una forma así tan directa, tan explícito y tan así, no lo había hecho mucha gente aquí en España o nadie, no sé, la verdad. No, ahora ahora tiran mucho más Sí, de ahora ser sí. así de duros, pero cuando tú sacaste Sí, ese no. por eso ha llamado la atención tanto, claro. Y ahora, ¿cómo te lo curras con los vídeos? Pues ahora... Porque los últimos que he visto son más... Tira. más que... No, que yo creo que te los vas currando más. Será que también me manejo yo mejor, porque yo vamos, algunos no, pero la gran mayoría pues me lo graba un colega y lo suelo montar yo, los edito yo y eso. Entonces, Sabes de edición, yo creo que tenemos mejor material y eso, que de irlo haciendo durante toda la vida que llevo haciendo la música, pues también he ido aprendiendo y se me da cada vez mejor. Oye, yo esto claro. no sabía que tú editabas y... Yo sí, Yo es que en ordenador soy un... ¿Has estudiado, te lo has hecho en plan autodidacta? Autodidacta. Autodidacta. Sí, porque esas cosas ha sido de irlo haciendo yo, pero como llevo ya mucho tiempo haciendo música y al principio, pues yo qué sé, ahora igual sí tendría gente que me lo podría hacer, pero al principio cuando no eres conocido y no tal, nadie da un duro por Bueno, ti, pero tienes que ahora hacer tú las cosas. te lo podrían hacer pagando. Si te lo haces tú, pues Claro, más claro. beneficios sacas, ¿no? Claro, y también que yo soy, es lo que te he dicho antes, que soy muy cabezota y muy especialito, igual me lo monta otra persona y le digo, "Buah, esto no me mola así, esto tal", y prefiero hacérmelo yo porque así es como yo lo tengo en mi cabeza y como, yo qué sé, mejor que como lo haga yo. Y no vamos lo a hago. ver, ¿con qué equipo empezaste editando y qué estás utilizando ahora? Pues cuando empecé, no sé, tenía un portátil así normal, no me acuerdo ni qué marca ni nada, pero un portátil normal. Pero para edición hay Un programa, claro, me sencillico, lo ¿te acuerdas descargué. de cuál era? Yo creo que los primeros los montaba con el Media Player ese y tal, Vale, no sé cómo se bueno. llama, uno todo cutre que había. Pero ahora uso el Premiere Pro, que es como algo así más... El claro. Premiere Pro es el con el que tú estás Sí. currando ahora. Tendría que Premiere hablar Pro. con mis técnicos y decirles a ellos, oye, ¿con qué estáis trabajando? Que hoy en día hay muchos jóvenes que quieren tirar por la música. Claro, pues al final es que si te vas a dedicar a eso, tienes dos opciones. Pensar en que vas a estar pagando siempre porque te lo hagan todo o aprender tú. Si es que si sabes que te vas a dedicar a eso y tal, con los años al final, si aprendes a hacerlo tú, yo creo que es mejor, la verdad. No sé. Chicos, yo os lo digo, si la habéis visto, o si no le seguís, mirad los vídeos que tiene y son la hostia. Yo ahora cuando me ha dicho que los edita él, ya sé que los grabará otro porque él está haciéndolo, no puede grabarse a sí mismo. Aunque alguna vez sí que te he visto, alguna vez sí que... Pero, y son vídeos súper guapos. Mira, pregunta para ti que me ha venido por pensar en los vídeos. Para ti, aunque no me vale decir que todos los hijos son iguales, Ya. de los vídeos que has hecho,
¿O cuál te ha costado más o cuál te gusta más? Me importa la respuesta, entiéndeme. ¿Cuál te has sacrificado más o cuál es el que más te gusta de rendimiento? ¿Cómo te haya quedado? Es que es una pregunta Es difícil para porque que son muchos, claro, son muchos, ya lo sé, pero Me tendría que poner a pensar. mete dos. Así rápidamente, mira, voy a decir uno que me gusta mucho y que yo creo que no ha tenido mucha repercusión y tal, pero es un vídeo que a mí me encanta, que es el de Criminal NASA. Criminal Nasas, yo creo que lo he escuchado, además. Es uno que vamos así, muchos chavales por la calle, así. Sí, luego vale, salen sí, otros boxeando. boxeando. Sí, joder. Ese. Mm. Ese es uno que está muy guapo y que tampoco la gente le da mucho bombo, pero para mí es uno de los que Sí, más no, me no, gusta. no. Y, Mirarlo. Sí, tú tira, que yo hablo con los míos. y alguno más así, pues no sé. Es que tendría que pensar. Es que esa Criminal pregunta, yo no sé. Nasar, yo no quiero decir ninguno. Tú. Criminal Nasar es el que aconsejas más porque es el que te gusta más. Sí. ¿Cuál es el que más visualizaciones ha tenido? ¿Lo tienes en la cabeza? Yo creo que el que más visualizaciones tiene, que tenga yo solo, es el de política de parque, yo creo que es. Luego tengo uno con Denon, que yo creo que tiene más, pero claro, Sí, eso ya es ya cosa de que está, somos sí, los dos. claro, estáis los dos y nunca se sabe quién mira más a quién. Claro. Pero Hombre, él este ahora que tiene mucho más, sí, claro. sí, pero bueno, en aquel momento no era tan conocido, ¿eh? Ahí andábamos, sí. Ahí andábamos igual, yo creo. Bueno, Saludito para mi hermano. hay gente que compone cuando está triste, hay gente que compone cuando está alegre, hay gente que compone mejor en la montaña, hay gente que compone mejor en el mar. ¿Tú hay alguna forma donde te has dicho que escribes muy a menudo? Sí. ¿Cuándo estás bien para escribir o cuándo crees que estás escribiendo de verdad bien? Claro. Yo realmente escribo mucho porque tengo una vida así, a ver, vamos a ser elegantes y no vamos a decir tonterías, pero digamos que tengo una vida ajetreada que es una fuente de inspiración todo el rato. Continua. Sí, por mis amigos, por mis círculos, por mi vida, por todo. Pero bueno, yo generalmente escribo cuando estoy así un poco enfadado, estoy rayado por algo así, es que me escribo temas más guapos porque saco como más así. Y es una cosa que yo lo hago para desahogarme, también tengo temas de cuando estoy triste, hasta de amor tengo alguno, yo qué sé, tengo de todo un poco, ¿sabes? En total, que escribes... Escribo siempre. Estás escribiendo y sueltas lo que sientes. Si Sí. estás contento, saldrá una canción alegre Claro. o espitosa. Claro, claro. Me gustaría saber, ya como última pregunta, luego te dejaré hacerme una a mí, ¿eh? Pero como última pregunta para ti, en tu barrio, ¿qué mejora podría haber? A ver, mejoras podría haber muchas, pero no sé. Así por decir algo que se acabe el control que hay en la policía, se exagera, hay mucha policía y ahí abusan mucho y yo creo que es cosa Hay también mucho control policial, yo creo que es por ¿no? cosa de lo de los medios, de lo que hemos hablado antes. Pero sí, es como exagerado, es como muy exagerado, sí. Pues a ver, Dejarnos en paz. Cuatro Caminos, dejar de controlar tanto a la gente, ¿vale? Dejar un poquito de amplitud al personal. Y ahora sí, Jarfa, a todos mis invitados, como los cuezo a preguntas, les dejo hacerme una pregunta, la que quieran. Yo voy a contestar con el corazón en la mano, bueno, sin pelos en la lengua y sin filtros en la cabeza. Te voy a hacer una pregunta así un poco loca. La que quieras, hostia, me asusta que me haga una pregunta loca, dime. Si pudieras hablar con tu yo de cuando tenías 16, 17, 18 o algo de eso, algo que le dijeras así. ¿Sabes qué pasa? Es que, joder... Igual me pasa algo. No, todo lo contrario, no, es que yo no creo en la máquina del tiempo para atrás, ¿vale? Ya, Yo no creo en eso, ¿no? Pero bueno, si yo pudiera pillar a mi yo, pero es que no me haría caso. La Ya. putada es que no me haría caso. También. Pero me tendría que pillar con 10, 11 años. Pues si me pilla con 16 ya mal. Por desgracia, en mi generación empecé a fumar porros y tabaco con 11, 12 años y me metí en la heroína, la cocaína con 15 y con 16 ya estaba atracando. Sí. Entonces, por eso digo, me podría ir a mis 10, 11 años, pero claro, que no le haría caso, pero sí que le hubiera dado un estirón de orejas y que hubiera hecho más caso a mis padres y al colegio.
Eso seguro que me hubiera venido bien ahora. Claro. Estoy convencido, Es lo que ¿no? te Pero quería no, preguntar. no lo pude hacer. Ellos lo quisieron hacer en su momento, porque mi madre con 12 años me dijo, si no cambias vas a ir a la modelo, con 12 años, ¿eh? Y ya ves, Ya. tardó 6 años en hacerlo. Te agradezco la pregunta porque sé que es porque te interesas por mí, pero ya te digo que me tendría que haber ido muy para atrás. Más antes ya. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado. Hoy no le como la polla porque no somos maricones, ¿me entiendes? Pero que venga de Madrid al barrio Al Rojo, para mí ha sido todo un honor. Así que ya puedes estar dando likes a este puto vídeo. Solos por él. Un abrazo a todos, os quiero. Y a vosotras, un besito. Y hoy aquí con nosotros Javi Roche, el chatarrero. Un día me vinieron a buscar los guardias y me dijeron, tú chaval, vente para el hotel. Nada, pero Entonces, tuviste un pequeño problema con la justicia. cualquier chaval de barrio que salga por las noches, que se coloque, que tenga malas compañías, que canalice su estrés, su ansiedad, sus inseguridades de una manera, o sea, mal, y sentí que mi cuerpo tenía que ofrecer otra cosa al universo. Entonces, pues, tomé la decisión de hacerme vegano y que el impacto de mi persona fuera menor a este planeta. Imaginaos la puta demanda de bandejas de todo a €1 en el supermercado, tío. ¿Qué mierda nos estamos comiendo, tío? Y no estoy en contra de la necesidad primaria de la alimentación. Que cada uno haga lo que le saca de la p... Pero hay que darle un valor a ese sacrificio.